Pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto tener con nosotros a Javier Santacruz-Cano. Él, como muchos aquí en la sala y a todos los que nos están viendo por internet, es el investigador principal de civismo, es economista y empresario, y hoy nos va a hablar de un tema que, sin lugar a dudas, espero despierte el interés del debate de los que estamos aquí presentes y también, bueno, pues alguna pregunta a todos los que nos están viendo por internet, ¿no? El título de la conferencia es Impacto económico del impuesto digital en España, un tema sin duda polémico, y bueno, esta conferencia, pues como pueden observar, es un espacio de colaboración entre el Instituto Juan de Mariana y el think tank Civismo, ¿no? Javier, bienvenido, ya sabes que esta es tu casa, muchas gracias por haberte animado y pues todo lo mejor, ¿verdad? Espero que salga bien este debate y este ejercicio intelectual. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por vuestra invitación y de estar pues, una vez más aquí en la casa. En esta tarde quería hacer dar algunas ideas, ¿no?, en torno a la cuestión del impuesto digital, pero sobre todo poner un poco de perspectiva y poner un poco de marco a todo lo que está pasando en torno a la digitalización y en torno también pues, a Europa y a lo que en este momento estamos viviendo de una forma muy clara, que es la famosa guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Entonces, aunque parezca que esto del impuesto digital es algo que está alejado, que no tiene mucho que ver con las cuestiones tecnológicas, especialmente con el control de lo que va a ser la geopolítica de los próximos 50 años, tiene mucho que ver, porque es uno de los instrumentos o una de las cosas que se está utilizando. Entonces, dejadme en primer lugar que hable un poco de este asunto, ¿no? Porque tristemente, antes de pasar a los puntos de presentación, tristemente en los últimos meses, especialmente, hay demasiada confusión en torno al asunto de la guerra comercial, del desarrollo de la tecnología, de cómo pues, este conflicto Estados Unidos-China pues, es el que está poniendo en juego no solo la parte comercial, que es lo que de forma superficial pues todavía estamos viendo, sino que es algo que tiene mucho más recorrido y mucha más profundidad. Entonces, daros con respecto a eso un poco el criterio de lo que todos los días, pues prácticamente todos los días, ¿no?, hay que atender y hay que reflexionar, tanto en mi parte más enfocada al sector financiero, como también en la parte pues, más de la economía real. Tenemos que tener claras las siguientes cosas. La primera es que esto no es un conflicto comercial, sino que es la conformación, es armar lo que va a ser el equilibrio geopolítico de los próximos 50 años. Es decir, es un momento decisivo y es igual de decisivo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, algo que pues, todos habéis oído, que es el pacto de Bretton Woods, ¿no?, los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en aquel momento lo que se decide y lo que se hace es un mundo multilateral, de naturaleza multilateral, donde se producen pactos entre muchos países y se vuelve a reactivar el fenómeno de la globalización. O sea, la globalización es una cosa que existe desde finales del siglo XIX, es decir, ya llevamos casi 200 años de ola de globalización. Entonces, en esos años 44, justo el año antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que se hace es, en primer lugar, apostar de nuevo por la globalización y, por tanto, acabar con los conflictos comerciales y con el cierre de fronteras, y, por otro lado, ir hacia una estrategia multilateral. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy estamos ante la primera vez en la historia en la cual la configuración del poder a nivel global cambia sin haber una guerra de por medio. Es decir, sin ejércitos y sin intervenciones militares, el equilibrio geopolítico está cambiando. ¿Está cambiando hacia dónde? Está cambiando desde Estados Unidos siendo el principal país y el garante además de la estabilidad y de la paz mundial, a un poder repartido entre Estados Unidos y China.
China emerge y de hecho coge el papel que le corresponde como segunda mayor economía del mundo y como uno de los, además, de los procesos que en los últimos 40 años han sido más exitosos a la hora de pasar de un sistema absolutamente totalitario a un sistema económico más libre, a una situación como la que en este momento hay en China, donde las libertades empiezan a abrirse de una forma muy compleja, muy lenta, pero poco a poco las cosas van yendo por ese camino, ¿no? Y además con unas fronteras abiertas, donde además a partir del año 2021 esas fronteras se van a abrir también en materia de capitales, en materia financiera, es decir, se va a abrir la balanza de capital, y entonces en ese nuevo mundo, en ese nuevo escenario, en ese nuevo equilibrio geopolítico, se hace de forma bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Lo que quiere decir es que poner de acuerdo a dos países es más fácil que poner de acuerdo a 20, o a 50, o a 100. Entonces, sin renunciar a la globalización, o sea, sin renunciar al proceso globalizador, lo que se hace es establecer una estrategia diferente. Entonces, antes eran acuerdos de muchos países, ahora son acuerdos de 2. Y luego cada uno de ellos va pactando con otro, y ese otro con otro. Entonces, de esa forma se logra una especie de cadena, ¿no? Una especie de cadena en todo el mundo de pactos, evidentemente, el libre comercio. O sea, aquí uno de los principios que evidentemente no se renuncia es el del libre comercio. Pero claro, ante este cambio tan radical, sería muy ingenuo pensar que no va a haber tensiones como las que se están produciendo ahora, que no va a haber pues utilizar aranceles como una herramienta para poder forzar las negociaciones, que no va a haber pues problemas políticos graves entre diferentes países, ¿no? Entonces, en un proceso que no viene de una guerra o no ha surgido de una guerra, evidentemente se necesita y mucho, pues se necesita mucho utilizar herramientas que están pues, a disposición de los políticos, ¿no? Y a disposición de los gobiernos. Entonces, una de las herramientas, que es la que suele utilizar Estados Unidos, es la de los aranceles en los últimos tiempos. Pero esos árboles o ese ramaje no nos debe ocultar el bosque y no nos debe ocultar el horizonte al cual vamos. Entonces, ese horizonte es el de un pacto comercial Estados Unidos-China, y ese pacto comercial al cual se irán sumando y al cual se irá ramificando a otros países, el que se queda descolgado, si sigue como lo está haciendo, va a ser Europa. ¿Vale? Entonces, Europa tiene que posicionarse de una forma clara de cómo ve o cómo cree que va a ser los próximos 20, 30, 50 años en materia de inversiones, en materia comercial, pero sobre todo en materia tecnológica. Y aquí es donde entra el debate, y aquí es donde surge el debate del cual salen diferentes derivadas, siendo una de ellas el impuesto digital. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base, en Europa se observa que la mayor parte del desarrollo tecnológico, especialmente del sector digital, está focalizado y está copado por empresas americanas y por empresas chinas. Entonces, y además, estas en este momento están entrando en colisión como derivada o como consecuencia de la mal llamada guerra comercial, ¿no? Entonces, Europa desde hace unos años, especialmente desde los años 2012-2013, se empieza a plantear, primero a nivel de Bruselas y a nivel en el Consejo Europeo, en la Comisión, cómo abordar este asunto, ¿vale? Cómo abordar, cuál es el papel de Europa que tiene dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías, qué tipo de empresas europeas están siendo fuertes, están posicionándose en el mercado internacional. Y entonces se encuentran con que Europa tiene una dependencia prácticamente absoluta de las tecnológicas americanas y de las tecnológicas chinas. Concretamente es donde surge el concepto de over the tops. Es decir, el concepto de las OTTs, es decir, como aquellas nuevas tecnologías, aquellas nuevas compañías que lo que hacen es competir y están liderando el desarrollo digital frente a las telecomunicaciones tradicionales, las compañías, digamos, de ámbitos, o todo del ámbito teleco a nivel europeo.
Y de ahí es donde surge el debate. Y ese debate, una de las medidas o uno de los elementos que se contemplan ahí es el del impuesto digital, con otros muchos más. Por ejemplo, uno de los temas que son capitales para Europa es el de la privacidad, ¿vale? El de la protección de datos. ¿Por qué? Porque Europa tiene entregados sus datos, es decir, los que estamos todos aquí, que tengamos cualquier teléfono móvil de fabricación china o aquellos que tienen un sistema desarrollado en Estados Unidos, nuestros datos están siendo observados y estamos siendo perfectamente controlados, porque así es como se ha diseñado este asunto. Es decir, cuando en los años 2000 existió el debate de si los servicios digitales y la innovación digital iba a ser gratis para la persona, ¿qué ocurre? Que cuando Facebook, Twitter, Google o cualquiera de las plataformas, sobre todo en redes sociales especialmente, cuando eso es gratis, ¿quién es el cliente? La persona. Es decir, nadie monta una red social por puro gusto, para no ganar dinero. Es decir, ¿quién es el cliente? El que tiene los datos, y el que tiene los datos es la persona. Es el que pone su vida, sus fotos y las cosas que hace, o el que en una búsqueda Google aparece su currículum, aparece su vida y milagros, ¿no? Entonces, la persona es el cliente. Y por tanto, durante todos estos años en los cuales nos hemos resistido a pagar por los servicios digitales, se ha desarrollado un problema que es el de, como usted no paga, yo tengo que sacar dinero de algún sitio, y uno de los negocios importantes en este momento, y además dentro del contexto de la innovación tecnológica, es la venta de datos. Es la venta de los datos, y es el manejo de los datos. Y entonces, siendo conscientes de que ese es el gran talón de Aquiles de Europa, es que el control de sus datos no lo tiene Europa, está fuera, se plantean estas cosas. Entonces ahí se tomaron diferentes medidas. Por ejemplo, antes comentábamos, antes de entrar, el caso de cuando se capa Google News, por ejemplo. Ese fue uno de los casos significativos a la hora de coger, a la hora de observar pues hasta qué punto el poder que tenían en este caso las compañías americanas sobre los datos europeos era tal, ¿no? Luego se han aprobado diferentes regulaciones bastante duras en Europa en materia de protección de datos, pero por mucha regulación sobre protección de datos que se haga, la clave sigue siendo no solo el propietario de los datos, sino también quién lo está gestionando y a quién se cede esa protección de los datos o esa gestión de los datos, ¿no? Más aún en un modelo y en una sociedad digital donde el consumidor cambia de una forma muy rápida, y entonces las compañías, todos los servicios, lo que hacen es adaptar su oferta a lo que ese consumidor está pensando o está buscando en internet o está viendo en sus redes sociales, ¿no? Entonces, creo que un poco entendido el marco donde estamos y por qué una de las cosas, una más de las muchas, es la imposición digital, entramos un poco en materia de lo que es esto de la fiscalidad digital. Entonces, la fiscalidad digital surge también de otro punto, que es un punto donde los economistas hemos discutido bastante, y espero que lo sigamos haciendo, porque es pensar, o sea, se parte de una idea. O sea, la Comisión Europea, cuando hace 2 años plantea el primer borrador sobre la fiscalidad digital, parte de una idea, que es que las compañías tecnológicas pagan menos impuestos que las compañías tradicionales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, empezamos a estudiar a fondo la cuestión de la fiscalidad digital, una de las cosas primeras que tienes que hacer es comprobar, oye, a ver si es verdad, o sea, si se están pagando menos impuestos o no. Y entonces aquí es donde surgen siempre el mismo tipo de falacias, pero también el mismo tipo de malos cálculos. O sea, muchas veces no es tanto una cuestión de maldad premeditada, sino de hacer mal los números. Y entonces, en este sentido, cuando se suele hablar de los temas de fiscalidad en la empresa,
normalmente los números se hacen bastante mal, porque se confunden cosas, se confunde la base imponible del impuesto de sociedades con el resultado contable, se confunde la doble imposición con evasión de impuestos y localizarlo en otras partes para pagar menos, se confunde también en el caso, por ejemplo, pues de las multinacionales, cómo se integra y cómo se hace el match entre los impuestos que uno paga, yo que sé, pues en 10, 15, 20 países en los que pagan España. O sea, ahí es donde surgen polémicas tan importantes y cosas tan mal vistas y tan mal observadas, como es el caso de la fiscalidad de Inditex, o cuando se le acusa a Amancio Ortega de no pagar impuestos. Bueno, pues estamos en ese mismo debate. Bien, entonces, el impuesto digital, como digo, primero tenemos un papel base de la Comisión Europea donde se dice que los impuestos que pagan las tecnológicas son menores que los que pagan las compañías tradicionales, y esa base no es cierta, ahora lo vamos a ver por qué. En segundo lugar, lo que se hace es plantear un impuesto que en teoría es un impuesto pues que no sea demasiado distorsionante, que no sea algo gravoso para las compañías, pero en el fondo lo que se está buscando es un puro afán recaudatorio, es decir, lo que hay detrás de esto es intentar obtener más ingresos de otras partes, preferentemente que sean nuevas, no solo ya exprimir lo que ya existe, sino poder crear figuras nuevas. Entonces, todo esto, ese debate en Europa se mantiene durante bastantes meses, hasta los meses de septiembre, octubre aproximadamente. En octubre es cuando, finales de septiembre, principios de octubre, es cuando España, el gobierno español, decide apostar por crear la figura del impuesto digital y hacerlo de una forma anterior a lo que se pueda implementar en Europa, es decir, de adelantarse al calendario europeo. Igual que España lo hace Italia, lo hace Reino Unido también, son los tres países que deciden implantar el impuesto de una forma anterior a lo que lo haga el resto de Europa, pero llegamos a diciembre y en diciembre la Comisión Europea zanja el debate, diciendo que no se vuelve a hablar de la imposición digital, de la fiscalidad digital, hasta el año 2021. ¿Por qué? Porque ahí es donde la postura de países, sobre todo los países del centro y del norte de Europa, se impone diciendo: señores, si lo que queremos es posicionar a las compañías europeas en la batalla de las OTTs y en la batalla digamos, del poder, ¿no?, a nivel global, lo peor que se puede hacer es poner impuestos. ¿Por qué? Y además este tipo de impuestos, ahora vamos a ver su funcionamiento, son impuestos altamente distorsionantes, y además de distorsionantes lo que hace es generar una dinámica muy compleja de ingeniería fiscal que se puede utilizar y se puede poner a disposición de las compañías para reducir su factura, ¿no? Entonces se piensa que ante ese reto lo que hay que hacer es incentivar la generación tecnológica y la capacidad de innovación y olvidarnos de reglas que son muy sencillas o cosas que son ideas como muy sencillas, como pueda ser la creación de un impuesto. Esto es como cuando en economía se plantean problemas por ejemplo, los problemas medioambientales, en temas sobre todo la contaminación, y entonces decidimos que la solución es ponerle un impuesto a la industria contaminante, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una es dar soluciones sencillas a problemas muy complejos. Bien, entonces, el impuesto en España se formula y España se queda sola, es decir, desde entonces hasta ahora, España se queda sola a la hora de plantear, o sea, tanto cuando se plantea el anteproyecto de ley y luego después ya el proyecto de ley ya se lleva, de hecho está incluido dentro de los objetivos fiscales y de la recaudación estimada que España ha enviado a Bruselas, que todavía el gobierno en funciones ha vuelto a enviar a Bruselas diciendo que el impuesto digital es una de las claves para cuadrar las cuentas públicas, y entonces ahí es donde decimos, bien, primero estamos tomando la delantera en un tema en el que ya no hay consenso. Hace unos meses lo hubo más o menos en la Comisión Europea, pero no lo hay. Y de hecho se ha postergado el debate hasta 2021. En segundo lugar, esto es un reto mayúsculo para la digitalización en un país como España. Es decir, si Europa ya en sí es dependiente de la tecnología desarrollada en el exterior,
no imaginemos cómo es España. Es decir, España es todavía más dependiente de las importaciones de productos, tanto de los productos tecnológicos como especialmente de lo que tiene más valor, que es los software y evidentemente los lenguajes de programación y el desarrollo de cosas como la red de 5G, ¿no? Que es uno de los debates también dentro de ese marco del poder a nivel global que se está dando también en Europa. Y cómo lo necesario, es decir, lo necesario es ir en un camino diferente, sin olvidar en el escenario que os he contado al principio, por eso quería hacer un poco, he hecho esa digresión al principio para que estuviésemos bien situados de cuál es el marco donde estamos, sin olvidar esa historia, poder coger y poder desarrollar un entorno dinámico y competitivo, para que desde las telecos tradicionales hasta las más nuevas o hasta cualquiera otra de las compañías del ámbito digital en España puedan crecer y puedan desarrollarse. Bien, entonces, una de las dificultades, porque ya metiéndonos dentro de la lógica del impuesto, vamos a ir desgranándolo un poco, una de las lógicas del impuesto es, claro, tienes que definir un mercado, tienes que definir unos productos y unos servicios a los cuales se lo vas a aplicar. Pues eso es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo la ley, y especialmente todo el desarrollo que se está produciendo, hasta que luego, pues cuando haya gobierno, ya veremos si hay gobierno a finales de julio, pues se lleve a Consejo de Ministros, se lleve a las Cortes, es decir, que ahí es donde uno de los elementos de confusión, uno de los elementos que no están resueltos, es qué entendemos por un mercado digital, de hecho, qué cosas metemos, qué cosas no metemos, tal, ¿no? Entonces, el mercado digital en España básicamente está compuesto, o sea, los dos grandes capítulos son el de radio y televisión, es decir, de los medios de comunicación, digamos, quitando la prensa escrita, de los medios de comunicación de transmisión de sonido y de voz, que por cierto en este punto uno de los países que se opuso desde el minuto 1 a la aplicación y a la puesta en marcha de un impuesto como este es Holanda. ¿Y por qué Holanda? Porque Holanda es uno de los ecosistemas de innovación tecnológica y digitalización más potentes que hay en Europa. ¿Por qué? Porque tiene un excelente régimen fiscal de derechos de propiedad intelectual, de desarrollos tecnológicos y por ejemplo, todas la industria retail en Europa tiene su filial holandesa, que es donde tributa por los derechos de autor, derechos de propiedad industrial e intelectual o por las cesiones de marca, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí es una cosa de las que a la que me llamaban precisamente hace unos minutos para contarme esta historia, que esta historia es muy, muy importante, que es el traslado de sede corporativa y además de sede operativa de Mediaset desde Italia a Holanda. Aparte de lo que el señor Berlusconi esté viendo sobre su país, que eso también es una clave no menor, porque Italia tiene una situación muy delicada, muy, muy delicada, está viendo cosas seguro, y por eso también detrás está el cambio de la sede corporativa y la fusión con la filial española, que salgan a cotizar a la bolsa del nuevo holding. Una de las cosas por las cuales es Holanda y no otro país es por ese régimen fiscal. Y no solo el régimen fiscal, sino también el régimen regulatorio de la formación de la creación de compañías, y Holanda decidió especializarse y dar una especial importancia a un asunto que es donde está el core del negocio digital, que es en la propiedad, sea de la gestión de los datos, sea de la gestión de las patentes o sea de la gestión de las marcas, ¿no? Bien, entonces, el capítulo radio y televisión es el más importante, le sigue el capítulo de cine, de cine, vídeo, etcétera, y después de ese viene uno de los que más afectados están por este impuesto, que es el de la publicidad digital, ¿vale? Entonces, concretamente en la publicidad es donde han puesto el foco, o uno de los focos importantes a la hora de diseñar el impuesto. Eso con respecto al mercado, es decir, a la cifra de negocios, pero en términos de crecimiento, de los más afectados los más afectados por el impuesto también son los que más crecen en términos también de cifra de negocios, es decir, están creciendo fuerte
todos los negocios relacionados o que están desarrollando el comercio electrónico. ¿Vale? Entonces, uno de los destinatarios son las agencias de viajes online. Es decir, un Rumbo, no sé, cualquiera de los Kayak o Booking o lo que sea, ¿no? Sean agencias de viajes u operadores turísticos, ¿vale? Entonces, y eso da también, digamos, pone negro sobre blanco hasta qué punto pues el impuesto tiene, ahora lo vamos a ir viendo por pasos, tiene un daño importante sobre el poco mercado o el poco sector digital que tenemos en España, es decir, un creciente, que está creciendo de una forma razonable, pero al cual le vas a poner pues unas trabas a ese crecimiento. Lo mismo, bueno, esto sería en términos también de la misma medición, pero en el promedio de los últimos 5 años. En términos de número de transacciones, o sea, de número de compras, el que más se destaca, especialmente para los últimos datos que teníamos disponibles de la Comisión de los Mercados de la Competencia de 2018, ahí están tanto la publicidad digital, agencias de viajes, operadores turísticos, también está por ahí el tema del juego, porque el juego también está afectado, o sea, las casas de juego online también estarían afectadas por el impuesto, y luego pues otro tipo de actividades que son anejas o que provienen de una misma matriz. Entonces, ese mercado digital básicamente lo resumimos en esto, ¿no? No llega a 10.000 millones, ya estará en torno a los 10.000 millones con el cierre del año pasado de facturación. Concretamente, la publicidad digital está creciendo por encima del 20% interanual, es decir, que es uno de los lugares y de los puntos críticos de la digitalización en España. No llega a 10.000 empresas, a 10.000 compañías dedicadas a esto, unos 40.000 empleos, 39.400, por ahí por ese entorno, que es el 38% de la industria de contenidos. Por cierto, cuando hablo de industria de contenidos lo hago con un poco de mala leche. ¿Por qué? Porque lo de la industria de contenidos es una de los típicos mantras a la hora, sobre todo, de conceder subvenciones y de conceder protección especial a sectores. Entonces, lo hemos visto con el cine, lo hemos visto también incluso con las productoras de televisión, etc. Entonces, la industria de contenidos en España es una industria que es muy potente, pero sobre todo la potencia la tiene en todo aquello que ha surgido del mundo digital, no tanto de productoras tradicionales o incluso de cines y demás, sino que va más bien desde el lado digital. Y luego todos los años se invierte en torno a 600 millones de euros, ese es el promedio de los últimos 5 años. Entonces, voy a haceros un par de pinceladas del diseño del impuesto, ya nos metemos en las consecuencias. El impuesto se focaliza en 3 cosas, ¿vale? O 3 campos, pero esos 3 campos son muy difusos, o sea, ya en sí, o sea, para definirlos y para saber qué empresas entran y cuáles no entran, o qué actividades entran y no, es bastante complicado. Entonces, lo primero es la publicidad digital, ¿vale? Ese es un poco el más claro. Luego, el segundo punto es los servicios de intermediación en línea. Esto básicamente serían los intermediarios que actúan en operaciones de comercio electrónico. Por ejemplo, si yo estoy comprando en Amazon, pues el intermediario que ha provisto ese servicio para Amazon, la plataforma, o bueno, en el caso de Amazon no, pues es propia, ¿no? Pero en cualquier otra web donde alguien está prestando ese servicio de plataforma, de almacén, de disponibilidad o lo que sea, estaría grabado por este impuesto. No el consumidor final de un producto de Alibaba o de un producto de Amazon, por ejemplo, sino aquel que hace de intermediario. Entonces, los intermediarios son importantes, ¿por qué? Porque esas son las empresas que ponen a la venta sus productos en un marketplace, ¿no? Y luego, la última cosa, que no es menor, que es la venta de datos. Entonces, la venta de paquetes de datos, por ejemplo, si uno, Telefónica, por ejemplo, vende datos de sus clientes a su cliente que le hace marketing, o a otra compañía del sector o lo que sea, esa venta de datos estaría gravada por este impuesto. Entonces, el impuesto básicamente es un 3%, es un impuesto
que en teoría, y ahora explico por qué no es así, es un impuesto indirecto, es decir, aplicado a cada compra, es decir, aplicado a cada acto de consumo, y esto se aplicaría a las empresas que tienen una facturación mayor de 750 millones de euros. Entonces, y que lo que factura por este tipo de servicios supere los 3 millones de euros al año. Esta última, de superar los 3 millones de euros al año, es la trampa para que puedan entrar aquí pymes. O sea, para que puedan entrar pequeñas empresas, no solo las grandes. Las grandes, el señuelo te lo ponen arriba, te lo ponen con una facturación neta total de 750 millones de euros, a partir de 750 para arriba, pero la clave es que cómo afecta a las pymes, afecta a través de ese umbral bajo de ventas, ¿no? Entonces, hasta aquí, más o menos, pues oye, pues parece que es un impuesto indirecto, ¿vale? Pero es que no es así. Y aquí es donde, aquí hay un comentario, una parte que es muy importante. Voy a intentar ser lo menos técnico posible. Los impuestos pueden ser o impuestos directos, el impuesto a la renta, sociedades, tal, que grava una manifestación de riqueza o de generación de renta, o pueden ser indirectos, que es sobre un acto concreto, sea de consumo, sea de compraventa de cualquier bien o cualquier servicio, ¿no? O sea, el IVA y los impuestos especiales. Entonces, este impuesto, aunque en apariencia sea un impuesto indirecto, porque, oye, cada vez que uno pues, hace una venta de datos o publicidad digital o lo que sea, pues evidentemente estaría afectado. Bien, pero es que no es así. ¿Por qué? Porque el gobierno cuando redacta el proyecto de ley dice una cosa que es: se va a publicar una lista de las empresas que van a estar afectadas por este impuesto. Ostras, esto no es imposición indirecta, esto es una imposición directa, es decir, yo estoy diciendo quiénes son los contribuyentes de este impuesto. O sea, este fulano, fulano y fulano sí son, este no son. De hecho, la ministra portavoz del gobierno, cuando en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando se aprueba el proyecto de ley, dijo: oiga, ustedes no se preocupen, porque Zara, el Corte Inglés, tal, no van a estar afectadas por esto. O sea, ya estaban señalando a contribuyentes concretos de quién sí y quién no pagaría el impuesto. Por tanto, no es un impuesto indirecto, es un híbrido. Es decir, el tipo impositivo y la forma de recaudar sería la de un impuesto indirecto, o sea, como uno cuando liquida un IVA, pero hay unos sujetos definidos que serían los que tendrían que pagar. Por tanto, estamos mezclando un impuesto indirecto con un impuesto directo. Esto es ilegal. ¿Vale? Esto no hay que darle más vueltas, es un tema ilegal. Entonces, de las cuantas cosas que voy a contar ahora en estos minutos, la mayor parte son bastante sencillas para una empresa que se viera afectada, porque esto, el primer tribunal o el primer juez con el que te topes, te va a tirar al suelo el impuesto en 2 minutos. Pues muy fácil, o sea, es bastante sencillo. Otra cosa es que otra cosa es que el Estado recurra, que aquí, o sea, que siempre en los temas fiscales el Estado siempre saca las garras, es decir, acabamos de tener un proceso, se está iniciando un proceso larguísimo, desde hace muchos años, que es el de discutir la legalidad de algo que es ilegal, que es el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero. Y sobre todo, no es ilegal el modelo en sí es una declaración informativa y eso además tiene sentido que exista esa declaración informativa, pero lo ilegal es las prácticas que se usan con esa declaración, que son multas que pueden llegar hasta el 150% de los bienes en el exterior. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, las batallas fiscales son difíciles de ganar, pero en estas concretamente son batallas, esta sería una batalla más sencilla, porque es muy evidente su falta de legalidad. Pero bueno, entonces, eso es un punto. Luego, el siguiente punto
es que se hace sin consenso, como lo hemos dicho antes, entre los países miembros de Europa, y por tanto lo que se está haciendo es crear artificialmente un mercado cerrado, o sea, estaríamos cerrando el mercado interno, y luego una cosa que es tan importante como todo lo demás, que es que se hace sin que la agencia tributaria tenga una capacidad real de control e inspección de este impuesto. Es decir, no la tiene. Y no la tiene porque la agencia tributaria puede rastrear IPs y puede hacer cosas, por ejemplo, lo que ha hecho con las criptodivisas, que luego lo está haciendo con las criptodivisas, pero esto, es decir, este impuesto concretamente y las exigencias que se le imponen por este impuesto, tecnológicamente no las puede asumir. Y además de eso, genera un mecanismo implícito de ingeniería fiscal que pueden utilizar estas empresas para librarse del impuesto, porque si yo no tengo forma de comprobar cuáles han sido las ventas de publicidad online o cuáles han sido las ventas de datos o cualquier otra cosa, además en un trimestre, pues serían liquidaciones trimestrales, a mí un Google o un Amazon me pueden estar pagando, yo qué sé, 100 millones, pero a lo mejor me tendrán que pagar 300, no lo sé. Pues no hay, porque no tengo, o sea, como agencia tributaria no tengo la capacidad de poder inspeccionar y de poder comprobar la veracidad de esos datos que me están dando. Bien, entonces, esta sería, digamos, la parte más, entre comillas, si me lo permitís la expresión, chapucera del impuesto, de la formalización del impuesto. Pero es que ahora viene toda la cascada de las consecuencias negativas. Y evidentemente de partir, si uno parte de premisas que no son ciertas, pues evidentemente el resultado de lo que va a salir va a ser un auténtico desastre. Entonces la primera era, a partir de los informes que hacemos todos los años de fiscalidad de la empresa, que también además hay bastantes, cada vez hay más cálculos en el mercado de gente que se dedica a calcular los impuestos que de verdad paga una empresa, pues para calcular eso tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es hacer las cosas bien? Si uno lo que quiere calcular son los tipos efectivos de los impuestos pagados por una empresa, no solo hay que hablar del impuesto de sociedades, el impuesto de sociedades es un impuesto importante, pero es que además de ese están las cotizaciones a la seguridad social. Las empresas tienen una carga fiscal por la parte de cotizaciones verdaderamente enorme. Y luego otros impuestos, los autonómicos, los municipales, los impuestos estatales, etc., ¿no? Entonces, si eso lo ponemos en relación al margen de explotación, a los resultados de explotación de las compañías, nos encontramos con que en una gran empresa más de 61 euros de cada 100 de margen bruto se van a pagar impuestos. Y que además esto es especialmente aplicable en las compañías de sector digital. Por tanto, el mito de que las empresas tecnológicas pagan menos impuestos que todas las demás no es cierto, ¿vale? Y especialmente lo vemos para mí personalmente lo que más me preocupa es la fiscalidad de la mediana empresa, es decir, España tiene una base de medianas empresas muy pequeñita, pero está muy concentrada en sectores de alta innovación. Entonces, si uno lo que quiere hacer es que las empresas ganen tamaño, que el mercado se desarrolle y demás, pues evidentemente necesitas una cuña fiscal menor, es decir, contando con todos los impuestos, que el pago sea menor con respecto a su margen bruto. Entonces, capítulo de consecuencias. Entonces, en el capítulo de consecuencias decimos, por un lado, ¿cuáles son los costes que esto tiene, o sea, que la aplicación de este impuesto tendría sobre la cadena de valor del sector? Primera cosa. Precios márgenes, que es donde vamos a manejarnos. En segundo lugar, ¿qué impacto tiene sobre el consumidor, sea persona o sea empresa, de los servicios digitales? Y por último, el impacto global sobre la economía, y también pues, nos atrevimos a echar unos números sobre cómo podría ser la recaudación obtenida por este impuesto, ¿vale? Entonces, primera cosa, es un impuesto que en realidad es un arancel. ¿Por qué? Porque el impuesto se aplica de forma discriminatoria a unas empresas, a las empresas españolas, en este caso las empresas extranjeras, frente a las empresas españolas. Es decir, en este sentido, esa discriminación juega en contra de las empresas exportadoras,
¿vale? Entonces, y concretamente para que nos hagamos una idea, el 36,5% de todas las transacciones digitales en España son empresas que lo que hacen es intercambiar estos servicios digitales en el territorio español. Es decir, el impuesto se aplica dentro de las operaciones realizadas en el territorio español, sea entre dos empresas españolas o sea la importación de una empresa española de una de fuera, ¿vale? Porque la exportación no se le aplica porque tiene los mismos principios, tiene que tener un principio de neutralidad a la hora de salir en frontera, en aduana. Entonces, y por tanto, ahí estamos aplicando un arancel a las importaciones de productos digitales o de servicios digitales, ¿vale? Y entonces esto ya, oye, esto chirría bastante porque efectivamente estamos en una unión aduanera. O sea, Europa es una unión aduanera y por tanto no puede haber aranceles ni explícitos ni implícitos, ni barreras arancelarias ni barreras no arancelarias entre los países miembros de la Unión Europea, pero aquí ya estamos viendo casos muy concretos donde sí hay un arancel. Bien, entonces, eso es una cosa. Luego, otra, vamos a hacer el cálculo del impacto sobre los márgenes. Entonces, en el impacto sobre los márgenes, lo que nos encontramos es que aplicar el impuesto se llevaría por delante 2 puntos del margen bruto de las compañías del sector digital, de las compañías digitales en España. Entonces pasaría del 66,8 al 64,8. Está todo hecho en términos de margen bruto. Y eso en euros, de nuestro bolsillo, son 178 millones de euros, menos, anuales, ¿vale? Y claro, cualquiera podéis pensar, oye, vale, o sea, sobre el impacto sobre cualquier impuesto que impacta sobre los márgenes de las empresas, lo más lógico o lo más fácil es que la empresa lo repercuta a los clientes finales. Es decir, la empresa realmente no es un sujeto que pague impuestos, sino lo que hace es trasladar la tributación al cliente final, lo hace con todos los impuestos, ¿no? Pero es que esto al hacer los números nos salía que las 2/3 partes de ese pago de impuestos no lo pueden repercutir. ¿Por qué? Ya lo vemos, porque la demanda, es decir, los consumidores de servicios digitales en España son muy sensibles a los cambios de precio y por tanto no sale gratis incrementar un 1, un 2, un 3% el precio de las cosas que están comprando en Internet. Por ejemplo, esto ya ha pasado cuando ha habido incrementos notables de tarifas por parte de marketplaces donde la demanda se ha retraído. Es decir, es una demanda, como se dice en economía, muy elástica, ¿no? Bien, entonces, 2/3 partes del impuesto no se pueden repercutir y por tanto eso va contra los márgenes de las compañías. Y luego la pérdida de rentabilidad económica o rentabilidad sobre activos sería de 2,01 puntos porcentuales. Que además, en términos de rentabilidad, las empresas españolas precisamente no andan muy sobradas, ¿vale? de generar retornos a los activos en este momento del desarrollo de la curva. Bien, y por último, ahora para continuar con las demás consecuencias, vamos a ver el comportamiento de la demanda. Entonces, en la demanda es lo que os estaba comentando, que es que es una demanda muy elástica, es muy sensible a los cambios en precio. ¿Y qué es lo que provocaría, por ejemplo, un sobrecoste en la compraventa de servicios digitales? Lo que supondría sería que se abaratan relativamente los bienes offline. Es decir, el offline se volvería relativamente más competitivo en los productos concretos frente al online. Y por tanto, un consumidor puede elegir entre si comprar un producto de forma física o comprarlo online, ¿vale? Es decir, un producto en este sentido me refiero sobre todo a la intermediación y a la venta de datos. Entonces, esto evidentemente también tiene más o menos estamos en torno a los 20 millones de consumidores online en España, las cifras cerradas de 2018, y entonces
aplicar el impuesto lo que nos sale es un encarecimiento, es decir, un sobrecoste de cada una de las transacciones, a cada una de las compras realizadas, no llega a 50 céntimos de euro, en torno a 47 céntimos de euro por unidad consumida. Por tanto, si uno lo que hace es está haciendo compras o está utilizando utiliza bastante los cauces digitales, pues evidentemente ese sobrecoste se multiplica. Y entonces, como decíamos, esto se produce porque la demanda es muy elástica, la demanda es muy sensible a los cambios que se producen en los precios. Y bueno, pues vamos a ver ahora en la suma. Hemos hablado de los impactos sobre consumo, sobre empresas, también sobre los márgenes, etc. Entonces, básicamente podemos resumir en que tenemos, por un lado, una pérdida de bienestar en el consumidor final. Entonces, siempre cuando estoy hablando de consumo y de productos, hablo tanto de personas como de empresas, sobre todo de empresas, ¿vale? De pymes, autónomos, etc. Luego, hay una pérdida de eficiencia en los productores, es decir, productores, intermediarios y distribuidores de servicios digitales, porque en términos tanto de margen como también de desplazamiento de la demanda, pues eso provoca un perjuicio notable. Y luego, evidentemente, el cambio de decisiones de inversión y de empleo, y eso fundamentalmente afecta mucho a las multinacionales, que son las que tienen también capacidad de poder localizar sus inversiones y de apostar por unos países o por unos sectores o por otros. Entonces, ¿cuánto le cuesta en Román Paladino, cuánto cuesta este impuesto para la economía española? Nos cuesta 300 millones de euros anuales. Y a esos 300 millones de euros anuales, que son las pérdidas que generan de eficiencia, de márgenes, de consumidores que tienen que comprar cosas más caras, se añade una recaudación fiscal que estaría en el entorno de los 900 millones, ¿no? Casi 930 millones. Es decir, que la suma de estas dos cantidades nos da que estamos perdiendo 1.200 millones de euros. Y perder 1.200 millones de euros en la economía española es mucho dinero. De hecho, concretamente es el doble de las inversiones, que como os decía al principio, de la inversión en el mercado digital que en promedio se ha hecho en los últimos años. 1.200 millones de euros es mucho dinero. Visto en términos de la cadena de valor, pues tenemos evidentemente los problemas de la oferta, es decir, de los que crean los productos o crean los servicios. Luego, cómo eso pasa al mercado mayorista. Especialmente en la parte del mercado minorista, ahí es donde está el incentivo. Hay un incentivo perverso del impuesto, que es el de establecer las sedes corporativas de las empresas digitales fuera de España. Porque si yo una transacción de algo que yo vendo desde otro país, o sea, que yo estoy vendiendo, desde España hacia afuera, pues a mí me compensa irme. Y entonces, marcharte tiene ese beneficio de que puedo esquivar mejor o puedo evitar, cuando estoy vendiendo al cliente nacional, evitar el impuesto. Y bueno, pues para cerrar para concluir, ya pues a ponerme a vuestra disposición pues para todas las preguntas, todo lo que queráis comentar, yo creo que en general es una mala idea. Esta mala idea es un perjuicio notable consumidores, empresas, sobre todos los actores que especialmente es muy necesario que se desarrolle una mayor digitalización en el mercado español. Tiene incentivos a la deslocalización, a menor innovación y también la sustitución, como decíamos, entre contenidos que están gravados por el impuesto a otros que no lo están. Entonces, digamos un poco lo que pensamos en la casa es que, en primer lugar, hay que establecer un consenso, hay que establecer un verdadero acuerdo y que en Europa, no solo a nivel Europa, sino también especialmente a nivel OCDE, en torno a cómo queremos ver en los próximos años o cuál va a ser la participación o cuál va a ser pues el protagonismo que tenga Europa en el desarrollo digital y, por tanto, para no quedar preso
Por un lado de los americanos y por otro lado de los chinos. O sea, en esa presión que se está ejerciendo sobre Europa, pues ¿dónde queremos estar y qué queremos hacer, ¿no? Entonces, en ese tema yo creo que es donde tenemos que posicionarnos. Y si no hubiera más remedio en el caso de España, porque la política económica, pues evidentemente, pues probablemente no acompañe en los próximos tiempos, pues evidentemente que en el trámite parlamentario se pueda rebajar sustancialmente el diseño del impuesto y que quede algo, pues digamos, que quede algo mucho menos gravoso y mucho menos distorsionante. Es decir, ya estamos situándonos en el peor de los escenarios, que las consecuencias sean las menos posibles. Y evidentemente yo creo que aquí hay un elemento que es, tanto para las empresas que se ven afectadas como también para otros que estén sujetos a este impuesto, el actuar rápidamente por la vía judicial. O sea, rápidamente actuar en materia de desmontar este impuesto y que sea otro más de la larga lista de impuestos en los cuales tristemente España ha sido condenada en los últimos años en el Tribunal Europeo por ilegalidades manifiestas. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos son cosas que tardan mucho tiempo, ¿no? Entonces lo tuvimos con el céntimo sanitario, lo tuvimos con el impuesto de sucesiones, la discriminación a no residentes, lo hemos tenido con otros impuestos donde España está cometiendo ilegalidades claras en materia fiscal, y donde nos hacen caso es en Luxemburgo, es en el Tribunal Europeo. Por tanto, yo creo que este sería un punto, sería otro más donde poder aplicar esa lógica. Y bueno, pues nada, pues os comparto también algunas de las referencias que utilizamos. También tenéis a vuestra disposición los papeles que colgamos en la web. Y desde luego, pues nada, pues agradeceros mucho la atención y a vuestra disposición para lo que queráis plantear. En los intermediarios me perdí un poco. No sé si, digamos, portales como Idealista, que son intermediarios, pero publicación también serían condenados. Ok. Efectivamente, ¿por qué? Porque es una plataforma, es un servicio intermediario, es un servicio que lo que hace es intermediar, por un lado, pues el que pone la casa y el que la alquila o el que la compra, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Idealista y de otras plataformas de la materia inmobiliaria, del mercado inmobiliario, por ejemplo, los alquileres vacacionales y otras así, eso es un elemento que a día de hoy no tenemos del todo claro que pudiera entrar. ¿Por qué? Porque cumple lo que dice el proyecto de ley, algunos de los elementos que dice el proyecto de ley, pero aquí hay puede haber, y ese es el mayor peligro, una discrecionalidad total a la hora de decir tú estás, tú no estás, tú pagas, tú no pagas. Entonces, para nosotros, en el análisis nuestro, Idealista efectivamente y las plataformas de intermediación, todo lo que sean plataformas de intermediación, sí están grabadas con el impuesto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la conferencia, es muy interesante, es un tema muy interesante. Yo soy lego en la materia, ¿no? Pero la idea es, quería preguntarte dos cuestiones. La primera, en relación a esta última parte de los países de la OCDE, ¿no? La recomendación, digamos, de política pública, ¿se trata de aclarar la naturaleza del impuesto o de estandarizar, digamos, procesos? Porque claro, a lo mejor quizás la estandarización de procesos dificultaría un poco la competencia, ¿no? A lo mejor hay países que lo que quieren es, pues sencillamente no tener ese impuesto y no preocuparse de ese tipo de cosas. Sí. Y España, que desafortunadamente algunas élites políticas, si se preocupan de esas cosas, pues saldrían perdiendo, ¿no? Y luego en el tema de los tres campos, ¿no? El impuesto tiene como tres campos, ¿no? Tiene un impuesto a la publicidad, servicios de intermediación y la cuestión de la venta de datos, ¿no? Evidentemente, lo de la venta de datos es quizás lo más peligroso, ¿no? Es muy peligroso, sí. Pero el punto es, el total el costo del impuesto son 1.200 millones de euros.
Es una animalada. Sí. No, pues entonces lo de la estandarización, ¿qué te parece si esa primera pregunta? Sí, mira, yo creo que ahí la primera cuestión, y por eso también se ha postergado el debate hasta 2020, 2021, la primera cuestión es tener claro qué queremos del desarrollo digital y qué estrategia hay que adoptar frente a los dos gigantes. Entonces, eso, por ejemplo, en marco OCDE, donde están Estados Unidos, Canadá y otros países, en el marco OCDE es importante porque llevan reflexionando durante mucho tiempo sobre este asunto. Es decir, en OCDE ya ha habido varios movimientos a lo largo de los años, unos para pedir impuestos o regulaciones específicas sobre grandes compañías, pero sobre todo ellos han hecho una labor que en Europa, dentro del seno de la Comisión Europea o de las otras instituciones de la Unión, se ha hecho poco, que es incidir, que para mí es la clave, incidir en la igualdad de reglas del juego de las diferentes compañías, sean alemanas, chinas, japonesas o australianas, y no tanto en establecer barreras a la entrada. Entonces, la clave del debate digital está en que, primero, tienes que aclarar ese punto. Si eres lo suficientemente bueno y lo suficientemente competente y estás viendo lo que está pasando, ¿qué es lo que concluirás? Que no tiene sentido hablar de nuevos impuestos, sino que tiene sentido devanarnos los sesos en cómo reformamos el marco de competencia. Esa es la clave. O sea, para mí, ya es más análisis, opinión personal, es una clave del modelo de competencia. Entonces, el modelo de competencia ahora mismo está roto. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio no existe, es decir, todos los últimos vestigios del mundo multilateral de después de la Segunda Guerra Mundial, el más importante es la Organización Mundial de Comercio. Y la Organización Mundial de Comercio lleva sin trabajar desde hace 15 años. Es decir, no se han puesto de acuerdo en nada desde el año 2001. Desde las famosas rondas de Doha, que hubo luego antes Seattle y otras más. Desde Doha no ha surgido nada concluyente de la Organización Mundial de Comercio y, por lo tanto, las reglas del juego están rotas. Y entonces los diferentes jugadores están utilizando diferentes reglas. Los chinos lo hacen de una manera, los americanos lo hacen de otra, los europeos, cuanto antes nos enteremos, pues mejor será. Entonces, ¿cuál está siendo la alternativa para Europa? ¿O qué está utilizando Europa para intentar blindarse o, por ejemplo, aunque ha aparcado esta iniciativa, países concretos, el caso de España o el de Italia, sigan pensando en el tema del impuesto? Básicamente lo que están haciendo es utilizar las viejas reglas que se han utilizado toda la vida, de, en primer lugar, bloquear operaciones corporativas. Es decir, si te viene un gigante chino o uno americano, que el gobierno de turno diga que esa empresa no se compra. Entonces eso está pasando, por ejemplo, con el caso del veto a Huawei para que desarrolle la red 5G. Que ese veto, en el fondo, lo que pasa es que como estamos en un debate con mucho ruido y muy viciado, en el fondo, que Huawei no desarrolle el 5G en Europa no es una mala idea. ¿Por qué? Porque Huawei espía absolutamente todas las comunicaciones y todos los datos en Europa. Todos. O sea, y de hecho se ha demostrado en varias ocasiones, y yo además tengo bastante contacto con el mundo chino, y entonces en varias ocasiones te enseñan el software espía. Ese software existe, o sea, no es una cosa que nos hayamos inventado o que venga de una película, no, eso existe. Entonces, el temor de los estados a que toda tu información más sensible esté en poder de los chinos, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Estados Unidos, donde veta la entrada de compañías chinas en sus sectores, en sectores clave, pues eso es una de las herramientas. Pero es que para poder hacer eso, que Europa está haciendo, primero tendrías que haber pensado y tendrías que tener muy claro el mundo al que vas. Y eso es lo que no está claro en este momento, o lo que no se ha precisado y lo que no están por la labor de darle una pensada de verdad, ¿no? Aquí los únicos que en Europa entienden hacia dónde vamos, y lo entienden extraordinariamente bien, son los militares. Son los que lo entienden.
Y lo entienden de una forma muy, muy clara, que es, en primer lugar, entender el cambio de paradigma y el cambio de equilibrio geopolítico, y por tanto, cuál tiene que ser la estrategia de seguridad y defensa ante dos gigantes, y esos dos gigantes cada vez haciendo más presión sobre Europa. Entonces, eso los militares lo tienen muy claro, y lo primero que piensan, y cuando he tenido ocasión de hablar de estas cosas, lo primero que concluimos es, oiga, no utilicemos herramientas de hace 2 siglos, como podría ser la creación de un impuesto, es decir, este tipo de impuestos es algo que es muy viejo, entonces no utilicemos esas herramientas, utilicemos otras. Y entonces esas otras es que hay una cosa que se llama la OTAN, donde sistemáticamente los países europeos no han puesto el dinero que tenían que poner ¿para qué? Para reforzar su seguridad, sino que se la vendieron a Estados Unidos. Y se la han vendido a un precio bastante caro, porque Estados Unidos es el que continuamente lleva financiando la seguridad y la defensa de Europa desde hace 50 años. Entonces, en Europa no hay esa percepción, es decir, hay 3 países, es decir, los 3 países que cumplen las exigencias de la OTAN de gastar el 2% del presupuesto en defensa son 3. O sea, está Reino Unido, que además de salida, está Grecia por el tema por su posición geopolítica, y está Polonia. España no llega al 1%. No llega al 1% del PIB, ¿no? Entonces, el asunto es que dentro de esta maraña, lo que decimos, oye, esto no es un problema de impuestos. O sea, esto no es una cuestión de que haya que inventarse esta cosa, no. Hay que abordar el reto desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista es saber hacia dónde vamos, y ahí en ese escenario, la regla fundamental es que todos tengamos las mismas reglas del juego. Y entonces vamos a quebrarnos la cabeza en pensar esas reglas del juego. Porque la competencia, la libre competencia, no puede existir si no hay un marco, si no hay un marco estable en el cual todos los jugadores tienen las mismas reglas. Porque en el momento en el cual tienes diferentes reglas, aparte de cuestiones de competencia desleal o tal, o de dumping o como lo queramos llamar, en el momento en el que las reglas no son simétricas y no son las mismas para todos, se producen los conflictos de verdad entre países. Y eso es lo que hay que evitar a día de hoy. Muy buenas, Javier. Yo quería preguntarte más por el marco introductorio que has desarrollado al principio, ¿no? Y qué piensa hacer Europa, ¿no?, en este nuevo mundo multipilar, donde parece que a todas luces se está quedando atrás, ¿no?, en la lucha entre China y Estados Unidos. Entonces yo quería preguntarte por qué has desarrollado el timeline, por así decirlo, del impuesto, ¿no? Y cómo en octubre, has dicho, ¿no?, sí, la Unión Europea echa el freno y sin embargo España, pues... tira para adelante, ¿no?, efectivamente, con su inercia, ¿no?, queriendo ser los más listos del lugar, ¿no?, y adelantarnos, ser pues unos innovadores en esto y... adelantarnos al resto de nuestros socios europeos, pues decidimos ir por nuestra cuenta y al final pecamos de pardillos, ¿no? Mientras que la Unión Europea pues opta por discutir este tema en 2021, como has dicho. Sí. Entonces, eso que a mi juicio pues es un éxito por parte de la Unión Europea y un fracaso por parte de España, no es tan así en el resto de cuestiones importantes que están afectando a la Europa digital, como es toda la normativa en protección de datos y como es la directiva sobre copyright. Sí. ¿No? Y sobre todo, me resulta, no sé, quizá contradictorio el hecho de que Europa eche el freno en esta materia en octubre y, sin embargo, en noviembre, Macron, ¿no?, pues se planta y habla de la famosa ya tercera vía europea en la regulación de toda la cuestión digital, donde no queremos imitar, por un lado, el tecno-libertarismo estadounidense ni el autoritarismo chino. Entonces, ¿no te parece un poco contradictorio? Y en ese sentido, aunque España sea una causa perdida, no lo sé, parece, con descerebrados al mando, el resto de Europa va en la buena dirección, quizá en materia digital, en materia fiscal sí, pero en otras materias parece que esa tercera vía... Bien, va a ser una tercera vía, efectivamente, pero hay grandes dudas de que
las potencias hegemónicas, como son China y Estados Unidos, se regulen por lo que nosotros hagamos. Efectivamente, Juan, ese es el asunto mollar que sobre todo demuestra hasta qué punto las cosas en Europa no están de verdad claras, ¿no? O sea, echas el freno en una cosa y en otras no. O sea, lo que comentaba antes, que preguntaba Eduardo, ¿no? O sea, tú llegas y dices, a ver, tenemos claro de verdad cuál es la posición que hay que tomar con respecto a dos bloques donde en este momento tienen mis datos, disponen de mis datos, disponen de toda la inteligencia y toda la estrategia para dominarme en lo que yo estoy más débil, y yo lo que estoy más débil es en la seguridad y la defensa, uno de los temas esenciales, ¿no? El dato y la seguridad y la defensa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que algunos de los líderes europeos lo tienen bastante claro y demuestran que lo tienen claro, de decir, oye, aunque no sea lo óptimo y aunque no sea lo que estemos buscando en el fondo, tenemos que, al menos para empezar, o para mitigar los efectos negativos de que los chinos y los americanos tengan todos nuestros datos y sepan todo lo que tenemos encima de la mesa, desarrollar ese primer mecanismo de crear tu propia estrategia o tu propio, yo qué sé, pues tu propio reglamento de protección de datos, o sea, perfeccionarlo más de lo que ya estaba antes. Entonces, yo personalmente lo veo más desde el punto de vista de que algún paso se tenía que dar. Pero ¿qué ocurre? Que lo malo es que nos quedemos ahí. Y lo malo es que confundamos cosas. Entonces, a día de hoy se confunden muchas cosas. Y además lo que se hace es mezclar los debates, y en esa mezcla de debates es donde los diferentes líderes europeos nos aclaran. No hay forma de aclararse. De hecho, hay diferentes posturas. Si tú, por ejemplo, en los think tanks de base cercanos a la Comisión Europea, tú preguntas por esto, no hay tampoco consenso. O sea, el CEPS piensa una cosa, Bruegel piensa otra, y entonces todo eso denota la falta de consenso de verdad en la base y en el marco de fondo, ¿no? Entonces, en materia de privacidad y de protección de datos tenemos un problema muy grave. Europa tiene un problema muy serio. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese problema tienes que desarrollar tu propio mecanismo, y cuanto más tardes en desarrollarlo, peor va a ser para ti, ¿no? Pero yo creo que yo estoy contigo en que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse. Tú puedes dar algún paso, puedes hacer alguna cosa, pero todo eso tiene que ir acompañado de una guía, y esa guía hoy por hoy no la tenemos. O sea, no sabemos qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, aparte de impedir la entrada de competidores, se ha rescatado una cosa que hacía años que no se utilizaba en los papeles europeos, que era lo de los sectores estratégicos. Volvemos otra vez a pensar en la lógica de sectores estratégicos. Y entonces, en esa lógica, que es una lógica que a día de hoy es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero a día de hoy, los sectores estratégicos para que nos hagamos una idea, ellos están pensando en las empresas, en los servicios que hacen que un país funcione. Que funcione de forma, o sea, las infraestructuras y las cuestiones vitales, ¿no? Pues la red de carreteras, los trenes, los aeropuertos, la luz eléctrica, la electricidad, el gas, el suministro de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que ahora ellos entienden como sectores estratégicos. Y dentro de esos sectores estratégicos están desarrollando ya activamente los reguladores, la Comisión de la Competencia Europea está desarrollando mecanismos de protección propios. De hecho, la Comisión de los Mercados y la Competencia publicó un papel hace muy poco, hace unas pocas semanas, donde daba directrices de cómo los gobiernos, que siempre la habían tenido con las grandes empresas, pero cómo a los gobiernos se les podía dar carta blanca de vetar fusiones y de vetar operaciones corporativas y de impedir la entrada de chinos o de americanos o tal, que vinieran a comprometer el futuro de los sectores estratégicos. Cuando uno de los factores de riesgo en Europa claros de sostenimiento y de protección de los sectores estratégicos está en las compañías que son públicas en Europa, que hay muchas. O sea, las telecos en Alemania, Deutsche Telekom es una compañía pública. No hablemos de Italia, antes hablaba de Mediaset, pero es que en Italia
todos los servicios clave son públicos, son de titularidad pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Retroceder en el tiempo 40, 50, 60 años y volver a ponernos en esa lógica de sectores estratégicos y de compañías públicas y la golden share y no sé qué? Pues evidentemente no, o sea, porque eso son las reglas que son... Todo esto es muy sencillo de pensar y por tanto dar soluciones sencillas a problemas muy complejos terminas que el problema nunca lo solucionas. Y entonces en este sentido el problema viene en que dices, oye, yo soy capaz o podría ser capaz de desarrollar una tecnología propia de satélites en Europa potente para si un día el Wi-Fi americano se cae, yo pueda seguir funcionando. No nos hemos hecho esta pregunta. O sea, si algún día los satélites que sostienen el Wi-Fi se cayeran, las telecomunicaciones en Europa se caerían. Se caerían en medio mundo. No hemos pensado en esa historia. No hemos pensado tampoco cuando decimos, oiga, es que la parte de la importación de tecnología, Europa tiene que replantearse su marco y su mercado financiero y la financiación de la inversión en digitalización. Ahora mismo estamos dependiendo de que la mayor parte del mercado en Europa es dinero procedente de fondos americanos y del capital y del ahorro procedente de China. Pues tampoco hemos desarrollado una industria financiera lo suficientemente potente que pueda hacer frente a estas cosas. Ni al capital riesgo, ni a la banca de inversión, ni a nada de esas características. Y si tenemos a la City de Londres, la tenemos fuera de Europa, peor aún, porque por lo menos, al menos es un hub lo suficientemente potente para atraer inversión, y tampoco. Entonces, todas esas cosas son, unas nos han planteado, otras se plantean, pero se confunden los términos, y ya por último, para rematar, ¿qué es lo que hacen? Confundir. Y entonces, tan pronto te hablan de, pues eso, de que Europa ahora mismo ya es pionera en la protección de los datos, cuando realmente los datos se siguen vendiendo sin ningún tipo de control, la persona no tiene el poder de sus propios datos, porque por la gratuidad en la mayor parte de los casos está vendido. Y entonces todas esas cosas pues no se plantean tristemente. Esto está muy interesante, ¿eh? Porque yo repito que soy lego. O sea, el problema entonces básicamente es un problema de seguridad. Sí. Claro, en el fondo. En el fondo, o sea, es un problema de seguridad. Es un problema de seguridad. Y en segundo lugar, hay un problema de competitividad. O sea, básicamente sí. Europa es incapaz de consensuar una estrategia que, haga atractiva, digamos, a empresas europeas, a plataformas europeas para competir con Estados Unidos y con China, ¿no? Eso es. Eso es. La pregunta entonces es, ¿por qué no somos competitivos? ¿Estrictamente por regulación estatal, por un exceso de regulación, por un exceso de intervención de los estados? ¿O hay otro tipo de razones que han impedido, digamos, o han dificultado la competitividad europea frente a Estados Unidos o frente a China? Pues mira, esto es muy importante. La variable fiscal y la variable de intervención estatal es una variable absolutamente clave. Absolutamente clave, ¿no? Pero al mismo tiempo que esta, hay otras más, ¿no? Entonces, Europa, por ejemplo, tiene una cosa que, España, ¿no? España tiene las mejores escuelas de negocios del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hacemos es formar a directivos extranjeros. O sea, el 80% del alumnado son directivos extranjeros, ¿no? Entonces, todo el ecosistema básico de innovación en España, también en buena parte de Europa, no en todos, afortunadamente, pero en buena parte de Europa es un ecosistema de innovación muy, muy pequeño. Muy pequeño, está concentrado en ciertas, sobre todo en universidades, hay universidades y centros de investigación muy potentes. Pero eso no ha ido ligado, que sí es lo que tienen en Estados Unidos y sí es lo que tienen en China, a la empresa. Es decir, tú puedes generar innovación, puedes generar conocimiento y puedes generar desarrollos tecnológicos muy importantes, pero si eso tú no tienes a un sector, a una empresa o a un grupo de empresas conectado y que todos los avances se puedan implementar al minuto siguiente, evidentemente se te cae, o sea, entras en una situación de peor competitividad que el resto. Es decir, en Estados Unidos las grandes escuelas de negocios y los grandes centros de investigación
están formados por compañías y donde han surgido compañías que son altamente competitivas a nivel global. Sin embargo, en Europa tienes que buscar casos. O sea, en Europa existen casos muy exitosos y muy importantes, pero es que los vas contando. Es decir, no es como en China, por ejemplo, donde las universidades de élite pueden ser una provincia tan grande como España con empresas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el punto débil de Europa. Entonces, el punto débil de Europa es que hemos confiado demasiado en sectores muchas veces y empresas muy anquilosadas, la mayor parte, se está viendo en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, un último campo que acaba de saltar al conocimiento general es el abandono por parte de Fiat Chrysler de la fusión con Renault. Eso es otro elemento de cómo los campeones, entre comillas, los campeones europeos son empresas que llevan funcionando 50, 60 o 100 años. Sin embargo, las americanas, quitando las automovilísticas y algunas del sector financiero, son empresas de hace 20 años, son empresas que se renuevan continuamente. Es decir, un indicador que solemos utilizar es cuando tú ves el Dow Jones, ves el índice de la bolsa americana y ves la composición, pues la composición de los 10, 15 primeros, por ejemplo. Y entonces comparas a hoy con hace 10 años, hace 20, hace 30... los componentes, quitando a 2 o 3 compañías, son radicalmente diferentes. Sin embargo, tú te vas a la bolsa alemana, ya no digo a la bolsa española, y lo que te estás encontrando son los mismos. Que eso, si la innovación fuera potente y fuera importante, no pasaría nada. Es decir, que Telefónica, que Repsol, o que Iberdrola, o que cualquiera otra aguantan el tiempo, también es una señal de que las cosas, las que son de verdad competitivas y no han sido o monopolios estatales o no han sido compañías públicas, pues evidentemente es una muestra de que son competitivos y son innovadores. Sin embargo, por regla general, lo que nos encontramos en Europa es sistemas de innovación muy aislados, muy poco conectados, y además de eso, donde no hay una unión de verdad entre el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo de un modelo de negocio, cosa que en Estados Unidos y en China sí pasa. Yo no quiero, y menos aquí, monopolizar nada junto con Eduardo, pero por abundar en el tema de antes, o sea, yo creo que es que el reto, por ejemplo, en esta cuestión es muy clara, de regular el mundo digital, ¿no? El reto que se ha marcado la propia Unión Europea para sí mismo es todavía más ambicioso de lo que es elaborar y aplicar normas para regular su propia existencia o el modo de operar. O sea, yo creo que la premisa que tiene la Unión Europea en todo esto, y corrígeme si me equivoco o dame tu opinión al respecto, Javier, es que el primero que regule mandará. Sí. China no es de fiar, por ser autoritaria, y Estados Unidos en este campo, como en tantos otros, pero es el salvaje oeste. Bien, entonces, los europeos hemos tenido la brillante idea de decir, bueno, pues un sector poco regulado, vamos a regular los primeros y marcar el patrón, ¿no? Y establecer un corsé, ¿no? Por el que, bueno, en el que encajen o por el que se rijan, pues los demás. Entonces no son solo normas para nosotros, son normas que esperamos que obedezcan otros. Sí. Entre otros, una potencia como es Estados Unidos. Claro, esto es un brindis al sol. Claro. O sea, no solo es una regulación mala para la propia Unión Europea, porque te hace poco competitiva, sino que no hay nada que haga, no sé, prever que Estados Unidos, y mucho menos China, vaya a obedecer la normativa que se elabore en Bruselas. Claro. En cuyo caso, eso nos convierte todavía en menos competitivos. Efectivamente. Es decir, nos deja fuera de juego completamente. Ese es el problema, ese es el peligro. El peligro es que nos deja fuera de juego porque lo que hemos hecho ha sido crear un marco regulatorio y un corsé regulatorio muy potente, o sea, sobre todo en materia de protección de datos y de privacidad, pero sin compañías europeas fuertes en esa materia. Entonces, si tú no eres líder, por mucho que regules, ¿qué vas a hacer? Como tú bien comentas, Juan, o sea, tú estás elaborando medidas para que las cumplan otros. No tiene ningún sentido. Entonces, y cuanto más tarde nos bajemos de ese burro, peor va a ser. Entonces, el asunto es que en Europa hay
sectores y actividades concretas con un altísimo grado de innovación donde sí puede haber y donde sí hay un protagonismo, pero la mayor parte no. Es decir, si uno piensa, vamos a ver, ¿cuál es la lista? Hacer un ranking de las 20, 25, 30 compañías más innovadoras en el sector tecnológico en el mundo. Las europeas aparecen en el puesto 20, o en el puesto 22 o 25, o sea, son muy pocas. O sea, aquí son 4 contadas con los dedos de una mano, y sobre todo ha habido el caso, por ejemplo, que contaba antes de Holanda, pero el caso de Irlanda o el caso de Luxemburgo, hay ciertos oasis o ciertos sitios, pero básicamente los que lo aprovechan, o sea, los que lo aprovechan por volumen son las multinacionales que establecen sus sedes o sus filiales en Europa, ¿no? Entonces, eso denota la falta de una industria digital verdaderamente competitiva con sello europeo. Entonces, ya que hablamos mucho de los campeones europeos, por favor, que salga alguno. O sea, que salga alguno de verdad, o sea, porque si no podemos quedar en una situación peor que la de Japón, en materia de desarrollo tecnológico, donde Japón fue pionera en la mayor parte de los desarrollos tecnológicos de finales de los 90 y de principios de los 2000, y ahora queda relegada por los chinos, por Estados Unidos y por otros más. Es decir, si ahora mismo cualquiera puede preguntar, por ejemplo, el caso de pues cuando los primeros móviles eran tecnología japonesa, o incluso de compañías europeas que, siendo muy innovadoras durante muchos años, el caso, por ejemplo, estoy pensando en Nokia, estoy pensando en Ericsson, ahora no están. Entonces, todo eso hace que tengamos un tejido pequeño y que, además de ser pequeño, en los últimos años ha ido empeorando, porque si en el momento en el que dificultas el intercambio tecnológico, pues ese intercambio evidentemente te va a perjudicar primero a ti, porque en tu sector hay gente que es mejor que tú. Por tanto, o te vas a aprender lo que hacen, que es lo que hacen los chinos, es decir, el desarrollo tecnológico en China de los últimos 20 años o 20-25 años ha sido que primero tengo que aprender cómo lo están haciendo. ¿Y dónde voy a aprenderlo? A las universidades, a las escuelas americanas. Es que es el punto clave, es decir, yo sí quiero saber cómo lo están haciendo, yo me voy a las universidades americanas. Entonces ha habido promociones enteras del MIT, de Harvard o de Yale o de lo que sea, o de cualquiera de las escuelas americanas, de chinos que ahora son los CEOs, el CEO de Xiaomi, el CEO de ZTE o el CEO o el director financiero de Alibaba o de Ant Financial o de quien sea. Entonces, eso es lo que en Europa no tenemos. Entonces, en Europa tú puedes tener unas buenas escuelas, por ejemplo, en el caso de las españolas, pero las españolas estamos formando a gente de fuera. Y porque los de aquí son 4. Los de aquí, o sea, el tejido industrial, el tejido innovador en España es muy pequeñito. Es decir, aquí tenemos una base de grandes empresas minúscula, ridícula, en comparación con los europeos, y una base de inversores institucionales y de mercado enormemente pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vas a poner reglas sobre esos pocos que hay, pues te lo vas a cargar. O sea, te los cargas. Yo te quería preguntar, ya que das ejemplos de Europa, hablaste mucho de Holanda y bueno, de otros, pero de Estonia no sé si fue que no escuché o si no hay ningún Los ejemplo. bálticos. Sí, que sí. se dice que al menos en regulación no están tratando de crear un ambiente, pero si realmente se ha visto resultados en ese ámbito o... Sin duda. Los bálticos son un muy buen ejemplo. Sí, me estaba refiriendo sobre todo a los actores tradicionales, es decir, Holanda, Irlanda, Luxemburgo han sido los que siempre han tenido una regulación muy abierta y sobre todo han sido capaces de crear el ecosistema. O sea, tienes que ser capaz de crear ese ecosistema, si no lo tienes muy difícil. Por ejemplo, el ecosistema básico del desarrollo de las fintechs en Europa es Londres. Y entonces, si tú desgajas eso ahora con el proceso de salida de Reino Unido, pues evidentemente ellos han sido capaces de crear ese ecosistema. Incluso muchos de ellos metiéndose o mimetizándose en las reglas y en algunos procedimientos de toda la vida. Es decir, la mayor parte de las fintechs, ¿qué es lo que están haciendo? Conseguir una ficha bancaria.
¿Qué es lo que están haciendo las OTTs americanas? Venirse a Europa a conseguir una ficha bancaria o una ficha de entidad de servicios de pago. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de ir mimetizándote con algunos elementos del pasado y especialmente para que, hablando en plata, no me toca las narices. Entonces, los bálticos, por ejemplo, están siendo muy activos a la hora de atraer a ese tipo de compañías, ese tipo de innovación, y entonces el tema es que pueden coger y pueden no solo tener un mejor desarrollo, sino además de eso atraer capital. Entonces los bálticos lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, Lituania es el sitio de Europa que emite más licencias de entidades de servicios de pago y de entidades bancarias a las tecnológicas, por ejemplo. Bueno, yo tenía es una propuesta. Queda claro que las dos potencias, tanto Estados Unidos como China, tienen unos polos de innovación muy concretos, Silicon Valley y Shenzhen, por ejemplo. ¿Y cómo conseguirías o qué propondrías tú para crear algo parecido en una nación plurinacional como es Europa? Porque en un país en el que manda uno, el gobierno es muy sencillo, pero claro, en un consenso internacional es bastante más complicado. Fíjate, lo primero para pensar en esto es no pensar que alguien o un grupo de gente son capaces de saber dónde, cómo y de qué manera se monta un polo. Los polos de innovación se crean de forma espontánea. Por ejemplo, en China ahora mismo hay universidades potentes, empresas estatales, pero la primera escuela de negocios que se crea en China la crea un español. Un español que venía de Harvard, que implementa el modelo Harvard fue en Shanghai en los años 70, o sea, todavía estaba en pleno nacimiento de la reforma china. Y entonces se crea la primera escuela de negocios, que sigue siendo la primera escuela de negocios en China, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, yo tengo un centro de formación potente, o sea, yo me traigo a la gente que sabe sobre cada uno de los puntos, pero yo tengo que crear entorno empresarial. Entonces, si tú unes la formación, o sea, y la investigación, o sea, vamos a decirlo bien, ¿no? Unes formación, unes investigación y desarrollo y unes empresa, ahí esos son los elementos necesarios para que eso te salga bien. Porque si tú lo que haces es pensar que un gobierno o que una patronal o un grupo de empresas van a decidir dónde impacta y de qué manera y cómo tal, pues te pueden pasar cosas como España. España está llena de campos científicos y tecnológicos. Tenemos para aburrir. O sea, un caso, por ejemplo, muy, muy curioso es el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla. Y entonces era básicamente porque decías, oye, hicimos aquí una expo que costó 300.000 millones de pesetas de la época, esto hay que utilizarlo para algo. Entonces un poder público que piensa, no, voy a llamar a estos, tal, y vamos a poner aquí un polo tecnológico, ¿no? Y dices, vale, ¿dónde está la innovación? La estás importando, por tanto, difícil que aquello salga bien. Pero es que estamos llenos, o sea, de iniciativas, todas las universidades, las públicas y también las privadas, todas venden su innovación o venden que son pioneros en no sé qué tal. Pero en realidad, tú lo que necesitas es un ecosistema de empresas y sobre todo de emprendedores y que los hayas formado tú. Es decir, que los tíos que salen de los programas de grado, de posgrado o de MBAs o lo que sea la gente que crea con su propia idea y su inversión, esté creando y esté poniendo en marcha esas ideas. Y eso es cosa que en Estados Unidos pasa, en China pasa, pero en Europa no termina de pasar. Hay sitios donde sí y otros donde rotundamente no. Entonces, para eso también necesitas que haya un mercado flexible y un mercado potente, porque tú necesitas financiación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aquí se están planteando también dentro de ese tipo de experimentos de ecosistemas de innovación es el famoso sandbox, que es lo que quieren hacer para el desarrollo de las fintechs.
Entonces, ha aprobado ya en España la regulación para crear digamos, como un ecosistema específico y una regulación específica para que las fintechs puedan desarrollarse, pero la pregunta es no que te puedas desarrollar, sino ¿de dónde saco yo el dinero? Que es además lo clásico que ocurre en las escuelas de negocios españolas cuando se plantean las rondas de financiación. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que nos sugiere? Lo que nos sugiere es que tenemos un mercado, no solo el español, sino en buena parte el europeo, es un mercado pequeño, pero es un mercado que tendría un potencial enorme si esto estuviera bien montado, y además donde no hay donde esa relación entre la iniciativa empresarial y la innovación y la investigación están muy poco unidas y donde necesitas que eso esté unido. Eso las OTTs americanas lo tienen muy claro, todas te han formado tu campus, el campus Google, el campus Amazon, el campo tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que han vivido. Incluso en España, una de las cosas que tenemos que incentivar es la espontaneidad a la hora de salir grandes empresas y de salir grandes ideas de negocio. Entonces, yo muchas veces cuento, y eso es un caso que a los chinos les parece verdaderamente maravilloso, que es que de una parte de un pueblo y de un lugar perdido de la mano de Dios en España, en el noroeste de España, surja la mayor empresa del mundo de textil. Entonces dicen, ¿esto qué es? Es el ingenio y la inteligencia humana, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es canalizar eso, es decir, no tenemos que dedicarnos a dar lecciones a empresarios, tenemos que crear empresarios. Porque las escuelas de negocios en España y la universidad especialmente, cualquiera, lo que se empeña es en formar empresarios, pero no, lo que hay que hacer es crearlos. O sea, que las condiciones necesarias se den para que haya gente que emprenda y que diga, oye, yo voy a coger y con mi dinero o prestando o no sé qué, no sé en cuántos, yo me ponga a trabajar. Entonces, la cultura, por eso España es un país, cuando se dice lo de la cultura empresarial, es cierto. Es decir, España, es cierto, y en Francia y en Italia también pasan. ¿Por qué? Pues son países donde hay un núcleo de 30, 40, 50 grandes compañías, muchas de ellas o habiendo sido monopolios públicos o siéndolo o muy parecidos, donde a lo que se dedican es digamos, a formar a esos empresarios, pero formarlos en el sentido, entendedme la expresión, que no sé si lo he explicado bien, es en gente que ya lo es o que cree que ya lo es, darle pues las lecciones de liderazgo, los típicos programas de liderazgo, de gestión, de no sé qué. No, tienes que crear empresarios. Entonces, crear empresarios es lo que te hace que ese tío que tienes ahí, que has creado y que estás creando, sea el que mañana o pasado mañana monte una empresa en el lugar donde ha estado estudiando o en el entorno donde ha estado formándose y que sea algo que tenga prosperidad y que tenga futuro. Eso es lo que creo que nos falta en Europa. Hay algún caso de éxito, pero evidentemente tenemos que generarlo como cultura europea. Es decir, si tú estás vendiendo siempre la singularidad de Europa y la importancia de Europa en la geopolítica, pues o tú eres capaz de crear una muy buena, muy bien formada y desde luego extender la creación de la cultura empresarial, o si no, no hay forma. Bueno, pues sin más dilación, ¿hay alguna otra pregunta de final o no? Bueno, pues un aplauso para Javier, que nos da... Vosotros. Muchas gracias por venir. Ya sabes que es bienvenido a esta casa. Y bueno, al resto, gracias por esta noche. La semana que viene tenemos a María Blanco, si no estoy mal. La conferencia de María versará sobre... Es el mercado la solución a todos nuestros problemas. Es el mercado la solución a todos nuestros problemas. Y el jueves presentamos el libro de Álvaro Martín en la UFM Madrid, Arturo Soria 245. Muchas gracias y hasta la próxima.